iglesia bonita, semilla del reino, iglesia sencilla, corazón del pueblo, iglesia bonita, semilla del reino, iglesia sencilla, corazón del pueblo. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar, entró en una cueva, y ahí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: Sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor, y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía: ¿Qué haces ahí, Elías? Él contestó: He sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo: Anda, regresa por donde viniste al desierto de Damasco. Ve y consagra a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, nieto de Nimsi, como el rey de Israel. A Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meolá, conságralo como profeta en lugar tuyo. De esta manera, a quien escape de la espada de Hazael lo matará Jehú, y a quien escape de la espada de Jehú lo matará Eliseo. No obstante, yo dejaré en Israel 7,000 personas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Lectura del Salmo 85. Tu amor, oh Señor, cantaré perpetuamente. Porque anuncia paz a su pueblo fiel, a los que se convierten de corazón. Ciertamente cercana está su salvación a cuantos le temen. Para que bendice su gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. Hice mi pacto con mi escogido. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra. Y la justicia mirará desde el cielo. En verdad el Señor dará la lluvia. Y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él. Y la paz será senda para sus pasos. Segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. De la justicia basada en la ley, Moisés escribió esto: La persona que cumpla la ley vivirá por ella, pero la justicia basada en la fe se dice: no pienses quién subirá al cielo. Esto es para hacer que Cristo baje, o quien bajará al abismo. Esto es para hacer que Cristo suba de entre los muertos. ¿Qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación, pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Cristo para alcanzar la salvación. La Escritura dice: el que confíe en Él no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues Él mismo, el
Señor es Señor de todos, y da con abundancia a todos los que lo invocan. Porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzará la salvación. Pero, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen las buenas noticias. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que Él y llegaran al otro lado mientras Él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí Él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca, porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo, y como comenzaba a hundirse gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad tú eres el Hijo de Dios. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Buenos días, Magdalitas. Ok, interesante. Realmente las lecturas de este día, y cuando estábamos haciendo el otorgamiento de roles que cumplimos el equipo pastoral el domingo, le digo a Luis Manuel: no quiero hacer la reflexión porque el 12 de agosto es el Día de las Juventudes y casi nunca es algo para lo que hablemos, ¿verdad? También es importante reflexionar que Magdala es un espacio adultocéntrico, y no porque querramos que sea adultocéntrico, sino porque hay dos razones, ¿verdad? Dos razones que a mí me llevan a la primera lectura. Y yo no sé, pero como yo por ratito soy igual que David, ¿verdad? A quien llevamos en oración después de su operación. Para mí todo tiene una duda razonable, entonces me puse en el discernimiento y le digo a Luis Manuel: voy a tomar las segundas lecturas porque creo que ahí hay muchas cosas que decir. Y la primera de ellas es: ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido igual que Elías?
¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido que todo a nuestro alrededor está en contra de nosotras y que la divinidad no está haciendo nada por protegernos, por darnos las armas que necesitamos para hacerle frente al sistema? Y yo me quedé pensando, ¿cuántas veces Elías han sido las y los jóvenes? Y en la interpretación de este momento dubitativo de Elías, ¿verdad? Que no fue una duda razonable, porque si leemos con detenimiento lo que nos está ofreciendo el profeta en la lectura, nos vamos a dar cuenta que ahí hay un aflor emocional espantosísimo, ¿verdad? O sea, ahí hay una conjunción de emociones y lo podemos vibrar a partir de hacer la lectura a conciencia. Ahí había miedo, ¿verdad? Había también impotencia, había esto que aquí ya hemos hablado en otros momentos, que es el sentimiento del asco, pero que en realidad la mejor palabra para eso es aborrecimiento, ¿verdad? Algo que aborrecemos, de impacto, que nos llega así como algo con lo que no estamos de acuerdo y sentimos esa sensación en el estómago tan horrible que nos va a dar o diarrea o vómito, ¿verdad? Entonces siento que Elías estaba como en esa condición. Y la persona autora de este texto trasladó todos esos sentimientos y los volcó, porque ahí hay también algo que nos debe de dar sospecha, y es esta actitud vengativa de Dios. Y entonces me quedé pensando en cuántas veces la nubia adolescente, que es una palabra que ya me voy a ir quitando, pero para hacer más o menos referencia a la edad que UNICEF nos ha dicho que es la adolescencia, ¿verdad? O sea, cuando entramos a la pubertad, entre los 9 aproximadamente y los 14 años, pero hoy sabemos que hay niñas que menstruan a los 9, entonces ya no están en la adolescencia. Entonces es una palabra que tenemos que también irla trabajando y reflexionando, porque significa adolecer de algo, ¿verdad? Y la mayoría en nuestra interiorización de la palabra creemos que las y los pubertos y pubertas son incapaces de, y por eso adolecen. Y entonces yo me quedé pensando en esa nubia adolescente, ¿verdad? Impulsiva, violenta, como no tienen idea. Porque claro, el entorno en el que yo crecí, y ya lo he dicho acá otras veces, fue extremadamente violento. Yo tenía 5 años cuando mi bulimia empezó a florecer. Una bulimia nerviosa por un hogar extremadamente violento, porque las tazas de leche caliente volaban encima de mi cabeza y se estrellaban contra la pared, ¿verdad? Y yo tenía una taza favorita que le pasó eso, esta es mi tacita Bombs. Los Bombs eran unos calzoncitos así tipo rumbera, ella sí sabe. Preciosos los calzones, que tenían unos muñequitos que cuando una caminaba sonaban, ¿verdad? Porque los ojos se movían y hacían ruido. Entonces era mi taza favorita y salió volando. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a estas niñas y a estos niños? Porque esa realidad que la nubia adolescente vivió sigue siendo la misma para muchas familias salvadoreñas, para muchas niñas y muchos niños y muchos niñes. No ha cambiado. Y no hemos hecho mayor cosa porque eso cambie. Así hayan mega organizaciones con las que estamos trabajando, y que dicho sea de paso, ¿verdad? Hemos tenido la dicha, valga la redundancia, de estar construyendo para 150 organizaciones de América Latina un modelo de evaluación y monitoreo del cumplimiento de derechos de niñez y juventudes. Y yo creo que ahí es donde hay muchas fallas, porque seguimos siendo las personas adultas construyendo modelos de atención para la infancia. Entonces yo digo, ¿cómo Elías refleja tanto esa etapa, verdad? Y entonces estaba viendo un programa y hay un personaje que le dicen Buck, ¿verdad? De apellido Buckley, pero le dicen Buck. Y esta persona es una persona adulta que todos sus compañeros molestan porque él no ha madurado, no ha crecido y está
metiendo la pata a cada rato en su trabajo, en sus relaciones interpersonales, y hay un momento en que sus compañeros ya están hartos, ¿verdad? Ya están cansados de sus actitudes y le dicen, ¿cuándo vas a dejar de ser niño? Porque te estás comportando como un niño. Y yo me quedé espantada, porque es como que si la niñez y todas las cosas que hicimos en esa etapa de la vida fuera algo malo. Y como que equivocarnos, meter la pata y aprender de la única manera que el ser humano ha podido evolucionar, que es de a prueba y error, error y a prueba, fuera algo malo. Yo no fuera la persona que hoy soy si no me hubiese equivocado tantas veces en aquella etapa. Si no hubiese aprendido que dormirme en el bus iba a significar que me iban a robar, pasó en más de una ocasión. Probablemente que alguien hubiese podido tocarme, por dicha no pasó, pero sí pasó estando despierta. Me metió el dedo en las nalgas. Entonces, ¿cuántas veces te di información y no la anoté? Y terminé haciendo las cosas de otra manera. Entonces, eso fue lo que me dio la madurez, haberme equivocado. Entonces pienso en este Elías que está con estos sentimientos tan encontrados, que ni siquiera seguramente sabe cómo manejar sus emociones. Por eso, ¿verdad? Luego vamos a tener estos libros de la sabiduría, como van a ser los salmos. ¿Por qué razón? Porque, miren, la psicología es una ciencia muy reciente. Y estar hablando de responsabilidad emocional y afectiva todavía lo es más. Yo creo que no tiene ni 3 años que estamos exigiendo responsabilidad afectiva en nuestras relaciones. Ni siquiera sabíamos cómo se decía eso y mucho menos cómo se come y cómo se hace, ¿verdad? Entonces no, tenemos que desaprender ese pensamiento de que las etapas de la niñez y las juventudes son etapas donde la gente no sabe lo que quiere de la vida y no sabe lo que hace, porque aquí tenemos a este Elías adulto, ¿verdad? Que tampoco sabe cómo manejar sus emociones y lo traslada la persona que escribió el libro perfectamente reflejado en este versículo. Es más, traslada tanto la ira que tiene que nos da un pasaje bíblico bien violento. Y yo creo que solo la madurez cristiana nos permite ver que Dios no es quien está hablando ahí, sino ese mal manejo emocional de la persona, ¿no?, a la que se están refiriendo. Y así nos vamos a ir conduciendo en estas lecturas de esta mañana que nos llevan a algo tan precioso en el Salmo, ¿verdad? Y una cosa tan contraria de la otra, y por eso quiero ese contraste hermoso, porque vemos a este Dios iracundo, así en masculino, ¿verdad? Como se les ha dicho a los hombres que tienen que ser. Y imagínense qué cosa más interesante, porque resulta que en una sociedad heteronormada, patriarcal, falocéntrica, ¿verdad?, está bien ser iracundo, porque Dios es iracundo. Y hay que resolver las cosas de a pijazo, ¿verdad? Y ya saben por qué decimos de a pijazos. ¿Ah? O sea, de a pijazo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es una sociedad falocéntrica. Y yo me acuerdo que alguien me dijo, siendo ya universitaria, es que si vos no fueras mujer, fuera tan fácil resolver el problema que tenemos, porque te dieron un gasto y ahí se acaba todo. Y vos me darías otro vergazo y después nos iríamos a poner a pija. Y yo me quedé así. Vos pensás que no me puedo dar con un hombre, con que me he dado con mi tata y no le he permitido que me ponga una mano encima, voy a permitir que un ser que es me de ella. Y eso fue en la universidad, empezando. Yo entré a la universidad con 16 años, ¿verdad? Y luego nos hicimos los mejores amigos del mundo.
hasta que empezamos a competir por las notas, ¿verdad? El cum laude era algo que todo el mundo deseaba en mi grupo, no sé por qué. Entramos 150 y nos graduamos en esa generación, y yo me gradué antes que el resto de mis compañeros, ya he dicho por qué. Nos graduamos solo 4 personas de la carrera. ¿Ya? Y ya les he contado por qué. Entonces, y yo dije, ¿cómo este fulano pasó de ser mi enemiga a ser mi amiga? ¿Ya? Porque es una persona bisex que nunca ha salido del closet. ¿Cómo pasó de eso a eso? Simple y sencillamente porque le ofrecí. ¿Ya? Y yo dije, o sea que hay que comportarse como un hombre, hablar como un hombre, sentirse hombre, para tener un lugar y un espacio en el mundo. Y entonces empecé a recordar, haciendo la reflexión, a todas estas compañeritas que me montaron riata. Ya saben lo que significa la palabra riata, ¿verdad? En el bachillerato. Bueno, me aventaron de una grada, ¿verdad? Dicho sea de paso. No sé cómo, no estoy más tonta de lo que ya soy, ¿verdad? La pastora diría así, tonta, ya soy, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención porque valoramos el que las personas no tengan en realidad una responsabilidad afectiva. Pero dentro de esas personas a quienes vamos a valorar más, a ser consecuentes y a darles el beneficio de la duda, que no pueden manejar sus emociones, va a ser a todo aquello que se acerque a lo masculino. Y nunca se me va a olvidar que un compañero que hoy es locutor en Radio Luz, ¿verdad? Creo que el director es ahora, después de tanto tiempo, me dijo, es que cuando andas con tu menstruación te comportas como macho, violenta. ¿Y cuántas veces le hemos dicho a una mujer que cuando anda con su menstruación, anda los nervios de punta, o es violenta, o lo peor, ¿verdad? Que no se la cogieron bien. ¿Cuántas veces? Yo sé que más de alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Porque asociamos eso a que el desbordamiento emocional tiene que ver con el ciclo menstrual, a que el desbordamiento emocional es femenino, pero no masculino. Y en la contención emocional que hacen los hombres, se resuelve así, ¿verdad? Ellos se contienen tanto que después golpean la pared por no golpear a las mujeres o por no golpear a las hijas y a los hijos. Y a los hijos, ¿no? Entonces yo dije, este Dios de Elías es bien contrastante con las lecturas que vienen después, porque nos está hablando de paz, porque nos está hablando de verdad, porque nos está hablando de justicia, porque nos está hablando de la promesa de la salvación. Y la promesa de la salvación con el perdón del espacio, ¿verdad? No está aquí, sino en cómo nosotros, como comunidad, como personas, como individuos que somos, hacemos valer todo el ejercicio de misericordia que Jesús hizo sin escapar de aquel hecho maravilloso que nos dejó para decirnos que ante una injusticia tenemos derecho a la ira, al enojo, ¿verdad? Si no, acuérdense todo lo que hizo en el mercado. ¿Y por qué lo hizo? Sí se acuerdan, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a esta epístola en los Romanos, ¿verdad? Y nos pide en que confiemos en esta salvación, que creamos en esta resurrección, ¿verdad? Y en cómo el expresar abiertamente que creemos en esto por antonomasia, ¿verdad? Porque creer es algo que hacemos sin tener las pruebas suficientes. Ya lo hemos hablado aquí en otros momentos, ¿no?
Y yo digo, ¿cuántas veces esta forma de ver la fe también ha llevado a las personas jóvenes a creer en nosotros como líderes de la iglesia y a creer en lo que les decimos y a darles realmente una salvación? Porque no sabemos. Vean, a mí realmente me preocupa mucho cuando veo mensajes como el que ayer externó Moisés, ¿verdad? Y porque vengo de esa experiencia, soy sobreviviente de intentos de suicidio, tanto en mi adolescencia como en mi vida adulta. Y digo, ¿cuántos de nosotros han pasado por una situación como esta? Porque primero, la sociedad, al ser adultocéntrica, no está diseñada para que las personas jóvenes sientan que pueden encontrar primero justicia, ¿verdad? No le hacemos justicia a las juventudes cuando las denigramos y les decimos, no, ¿y vos qué vas a saber? Si apenas estás empezando a vivir. Sí, cuando vos vas, yo ya vengo. Y esta es una expresión que yo le he dicho mucho al jovencito que tengo en mi casa, ¿verdad? Así, ¿ves? De leguas, ¿sí? Entonces, allí invalidamos. Y nunca se me va a olvidar un cuestionamiento que me hizo mi hija hace unos meses atrás por una serie de situaciones que acontecen en su vida, ¿no? Y como es de él, no lo voy a contar del todo. Pero cuando me emplazó y me dijo, ¿no te has dado cuenta que en mí no funciona el que querrás ejemplificarme con ejemplos, ni tuyos ni de otra persona? Y yo dije, ¿para qué diablos está estudiando psicología? Esto de tener un psicólogo en la casa con otro psicólogo no es nada bueno. Entonces, y dije, wow, creo que algo no estoy haciendo tan mal, porque él se siente en un entorno de confianza para poder expresar esto. Pero también me estoy dando cuenta que no le estoy dando a mi hijo un entorno de paz y de justicia, porque si no, no estuviéramos en esta conversación. Y yo dije, ¿qué tiene que hacer una persona adulta para llegar a esa reflexión con una persona adolescente, una persona joven, sin llegar a aquellas actitudes que tenía mi papá, ¿verdad? Y peor aún, mi mamá, que la sigue teniendo. Porque como para mí siempre vas a ser una niña. Y empequeñecemos y reducimos a la persona a partir de los roles que nos toca vivir. Y entonces estereotipamos los roles, ¿no? Y queremos exigirle a las personas cosas para las que no están preparadas. Y yo dije, si yo no estoy preparada en mi vida adulta para lidiar con la juventud de mi hijo, ¿qué pasa con este montón de madres adolescentes y madres jóvenes a las que les exigimos un montón de cosas? Y nos burlamos a través de estos memes de las mamás luchonas. Cuando encima, además de esta situación de que les hemos obligado a parir, ¿ya? Porque muchas de esas maternidades no solamente no son deseadas, porque no fueron planificadas, porque no tenían acceso a una educación integral en la sexualidad o AIDS, sino porque muchas son producto del abuso sexual y la violencia sexual que muchas veces es dada en su casa por un referente familiar, probablemente el padre, el abuelo, el tío, el primo, el hermano, y que además la pornografía hace que creamos que eso es un modelo, que es algo como un fetiche que ojalá lo logre algún día en la vida, ¿verdad? Hay un dicho que decían unas personas que yo conocí de que a mi prima más me arrimo, y dichos de ese estilo
en el cual vemos el incesto como algo que se puede dar, pero que cuando sucede culpabilizamos casi siempre a las niñas o a las mujeres jóvenes, porque no se pudieron controlar. Cuando muchas veces responde a la manipulación de una persona adulta. Yo dije, qué peligroso es ser joven en una sociedad como la nuestra. Y además de que las obligamos a parir, vamos a encontrar unas situaciones adversas, espantosas, que vienen y se suman a estas situaciones. Y yo dije, no estoy lista como para tener toda la información a mano que año con año el Fondo Mundial de Poblaciones, a través de las consultorías de personas expertas, nos dan sobre los indicadores de qué está pasando con las juventudes en un contexto como el centroamericano y peor aún, ¿verdad?, en el contexto actual salvadoreño. Pero me alegró mucho saber que alguien lo resumió y hay un espacio que se llama Colectiva Las Furias en este país, que lo resumió. Y entonces nos dice lo siguiente, que es el Día de las Juventudes y el mandato oficial, después de que se llega al acuerdo de que el 12 de agosto es el Día Mundial de las Juventudes, es que los estados deben de proveer, ¿verdad?, programas, políticas públicas, legislaciones que ayuden a que las juventudes encuentren su pleno desarrollo, que ayuden a que las juventudes crezcan en un entorno, como lo dice ahora, ¿verdad?, esta epístola de los romanos, en un entorno de justicia y de paz. Y yo me quedé noqueada, ¿verdad? Y esto fue en 1999. ¿Cuánto va ya? Y hace 2 meses quizás ya, ¿verdad?, que estábamos haciendo acá un video en las instalaciones de Amate, justamente para hablar del marco normativo de los derechos de la niñez y las juventudes. La experta con la que estuvimos hablando nos decía que antes de 1980, miren, hasta se me enchina la piel, ¿verdad?, antes de 1980 no existían los derechos de la niñez y la juventud. Y yo dije, ahora entiendo. Aquí se explican un montón de cosas. ¿Vean? ¿Por qué tuve la niñez que tuve? ¿Por qué en un contexto como el centroamericano no existe una supervisión del estado de los hogares? Y me llamó mucho la atención porque en ese programa que les cuento que estaba viendo, sucedió que una niña tuvo un intento de suicidio, una niña de unos 15, 16 años tuvo un intento de suicidio porque no soportaba la carga de los cambios familiares que estaban habiendo y la carga académica que además tenía que llevar porque está a punto de ingresar a la universidad y le dio un ataque de pánico y esa fue su manera de resolverlo, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención porque obviamente pues la mamá, el papá, los referentes familiares, en este caso responsables de la niña, estaban tan preocupados por ella y estaban ahí en el hospital queriendo saber, ¿verdad?, queriendo hacer preguntas, e inmediatamente el Estado llegó y le dijo, a partir de ese momento tienen que tener un contacto cero con ella. Mientras no investiguemos qué fue lo que sucedió, porque ella tomó esta decisión y ustedes qué tienen que ver en la decisión de ella, no pueden hablar con ella y ella pasa ahorita a ser responsabilidad del Estado. Y ese personal, que era la policía, llegó con 4 personas más, con una persona psiquiatra, con una persona psicóloga, una trabajadora social y la persona que iba a ser la responsable de asignar un hogar temporal acorde a las necesidades de la niña. Y yo dije, ¿cuánto hubiera querido que a mí me rescataran de mi casa en esas condiciones?
Pero acá, resulta que Luisito, nunca lo voy a olvidar, porque en mi carrera como fotoperiodista, ay, estoy bien duro. Luisito llegó a comprar a la casa y tenía todo el brazo quemado, todo, y parte de su rostro y de su pierna. Era un niño de 5 años y mi reacción inmediata fue salir del negocio y preguntarle qué era lo que había pasado, porque obviamente vos ves a un niño así y es lo primero que haces, ¿no? Y ya me contó que la señora que lo estaba criando lo castigó de esa manera tirándolo a la plancha mientras hacía las tortillas que después nos iban a vender a nosotros. Porque el niño no había vendido las tortillas el día anterior completamente, porque se quedó dormido en una acera. Y era la tercera vez que la policía lo llevaba con las tortillas que no se habían vendido. Luisito apestaba a pupú. Y yo le pregunté que si no tenía más ropa o qué era lo que había pasado. Y teníamos una crema en casa que se llama Tantún Gel y empecé a aplicársela en las heridas que ya no estaban tan frescas. Y le tomé fotos. Y con esas fotos me fui a la delegación de policía de mi municipio y le dije, esto está pasando en esta casa, dicen que es la tercera vez que este niño lo lleva a la policía a su casa, ¿cómo es que no han hecho nada? Y entonces el oficial de policía me dijo, ¿usted conoce a la familia del niño? Sí, conozco quién vive. No, a la familia del niño. Mamá, papá, abuelas, abuelos, para llamar a una de esas personas y que vengan por el niño. Y yo caí muerta. Es que si usted no conoce a un familiar que se haga cargo del niño, no podemos hacer nada. O sea, en mi cabeza no cabía en aquel momento cómo no vas a poder hacer nada si tenés a un niño que lo acaban de violentar de esa manera. Entonces el único camino que me quedó fue hacer una nota periodística que nadie quiso publicar. Y yo tengo hasta el día de hoy las fotos de Luisito quemado. No sé qué fue de Luisito. No lo volví a ver. Después de todo el escándalo y todo el alboroto que armé por buscar que Luisito tuviera un entorno de paz y de justicia, tal como lo dice el Evangelio. Y entonces yo dejé de creer. Dejé de creer y mi yo violenta, que ya les conté, ¿verdad?, emergió con fuerza. Y dije, tengo que trasladar esta ira de otra manera, porque si no encuentro un camino más sano para la rabia que me da este tipo de cosas, yo me voy a consumir. Y yo ya estoy consumida. Y entonces empecé a hacer mucho trabajo de campo. Pero mientras más trabajo de campo hacía, más me daba cuenta lo que esta colectiva, Las Furias, o sea, tiene una razón por la que se llame así, ¿no?, evidencia hasta el día de hoy. Y yo digo, 2002, 2003, recién graduada, haciendo los informes para una organización hermana que está ahí arriba. Ahí arriba está la sede de Provida, una asociación de ayuda humanitaria, y las cosas no han cambiado nada, ¿no? ¿Qué ofrecemos para las juventudes? De acuerdo a este resumen del Fondo Mundial que han hecho las personas que están en esta colectiva, ¿verdad?, el desempleo y el subempleo como carta de presentación. O sea, ¿cómo vamos a pensar en un entorno de desarrollo, de justicia y de paz para las personas jóvenes si realmente no pueden tener una oferta digna? Y que además de eso, ¿verdad?, hayan personas como alguien que conocemos
que cree que ser una persona que está en el sector informal no tiene derecho al descanso, ni tiene derecho a elegir cómo vas a organizar y administrar tu tiempo laboral. Porque ser desempleada, desempleado y tener subcontrataciones significa que cualquiera, ¿verdad?, puede hacer con vos lo que quiera, laboralmente hablando. Y a veces hasta nos pasamos, ¿verdad? Hasta con la vida personal de las personas, su vida íntima y privada, queremos ejercer mecanismos de control. Y eso no es patriarcado. A veces creo que queremos luchar contra el capitalismo, pero no contra el patriarcado. Y lo bien que nos ha servido que el capitalismo neoliberal nos haya dado, ¿verdad?, en bandeja de plata el subempleo y la falta real de empleo justos, dignos y en condiciones de paz para las personas jóvenes. Entonces, además de que la academia es deficiente, además de que venimos de un hogar violento y de por sí nuestra psique no nos permite tener una autoestima sana que haga que nuestras capacidades y que todas nuestras habilidades se desarrollen plenamente, nos encontramos con esta otra condición social, donde por ser persona joven somos personas altamente explotables. Y hay que hacer lo que sea para conservar el empleo. Y muchas veces eso lleva a entornos no solamente de injusticia, sino que de violencia, incluso entre mismos compañeros, ¿no? Segundo, nunca se me va a olvidar esta conversación que teníamos con una persona acerca de cómo fue nuestro tiempo de ser jóvenes. Y él me decía, hay algo que yo no puedo borrar de mi mente. Y es que un día uno de mis personas a cargo en el trabajo fue y me dijo, fíjate que algo le pasó a mi hijo. No sé qué ha pasado, pero te quiero pedir permiso. Y yo le pregunté, ¿hace cuánto te enteraste que algo le pasó a tu hijo? Hace 2 horas, pero no te encontrábamos y por eso no me fui del trabajo. Y yo me enojé inmediatamente y le dije, no estés esperando que yo esté para atender tus responsabilidades de emergencia familiar. Eso tiene que ser tu prioridad. ¿Por qué crees que es prioritario decirme a mí que vas a ir a ser responsable con tu hijo? Tu hijo tiene que ser una prioridad. Y entonces yo me quedé con eso en la cabeza, me dijo esta persona, y quise saber qué era lo que había pasado. Y lo que sucedió es que a su hijo lo confundieron con otra persona y los pandilleros lo habían apuñalado. Si no hubiese habido personas alrededor de este joven, él se hubiera muerto. Personas que lograron tener la serenidad suficiente y reaccionar a tiempo para atenderlo, porque la ambulancia se tardó 40 minutos en llegar. No, nuestra sociedad no es un entorno de justicia y de paz para las juventudes, porque esto sigue pasando. Hay gente que me dice, hoy estamos mejor cuando en la vida habíamos respirado con tranquilidad, y yo me quedo. ¿Es en serio? Luego me acuerdo que nuestra educación es deficiente, luego me acuerdo que nuestra autoestima es insana por los entornos en los que hemos crecido y hemos normalizado la violencia, y digo, lo entiendo. Que para esta persona estemos en un entorno de paz y justicia, ¿verdad? Proveída por nuestro Salvador, que quiere todo mundo. Un amigo de Quito me escribió y me dijo, queremos un presidente como el tuyo. No sabes lo que estás pidiendo. No sabes lo que estás pidiendo, porque los muertos no están hoy en la calle, pero resulta que los muertos están en la cárcel. ¿Y cómo podemos hablar de un Día Mundial de las Juventudes si una buena parte de esa población que está en esas cárceles son personas jóvenes?
a las que les han dicho que no son seres humanos sino despojos de humanidad y que por tanto no merecen un trato humano, a las que les han dicho que como fueron como animales para matar a alguien, van a recibir lo mismo. ¿Esa es la justicia que queremos? Yo espero que ninguna persona aquí en Magdala se sienta feliz por eso, honestamente. Espero que el trabajo pastoral que aquí se hace sea lo suficientemente bueno como para ser como monras, ¿verdad? Y ver más allá de lo evidente. Ay, disculpen que es una caricatura que no es de su época. Me llama mucho la atención cómo este grupo recalca muchísimo que las juventudes son una parte significativa de la población, pero que siguen quedando afuera de la toma de decisiones. Y prueba de ello es este trabajo que les digo que hemos hecho desde Vida Plena para tener este plan de monitoreo y evaluación de los derechos de las personas jóvenes y las niñeces. Porque no pudimos tener un espacio de consulta. No fuimos donde ellas a preguntarles qué querían o qué entendían sobre un plan de monitoreo y evaluación. Y entonces volvemos, ¿verdad?, a ser las personas adultas diciéndole a las y los niños cómo se deben hacer las cosas. Cuando hay tanto aprendizaje aquí, de verdad les digo que yo creo que no fui una madre joven, pero sí lo pienso, ¿verdad? Después de esta reforma antojadiza que hizo el presidente, ¿verdad?, para asignar que es una persona joven, y ahora creo que llega hasta los 33 años, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que sepa cuál fue la edad límite? O sea, entonces si lo veo desde ahí, creo que fui una mamá joven, ¿verdad? Debería de estar teniendo a mi hija ahora que mi edad reproductiva está en su etapa final, ¿verdad?, con todos los problemas y todos los achaques, niña, que ni levantarme de la cama quiero, yo debería de andar corriendo con un bebé, ¿verdad? O sea, tenemos una atrofia realmente sobre lo que es ser joven, que llegan las personas a hacer este tipo de idioteces. Y entonces digo, tienen razón. ¿Les habrán preguntado si querían que estiraran la edad de la juventud? ¿Eso qué significa al final de cuentas? Seguimos invisibilizando sus voces porque en el adultocentrismo volvemos y le decimos, ¿vos qué vas a saber? ¿Verdad? Vos mejor callate porque es una conversación entre personas adultas. Y los adultos en masculino siempre saben que es lo mejor para el mundo, ¿no? Y hay un tema que a mí me escalabra tanto y que nos va a tocar enfrentarnos a eso muy pronto, porque vamos a trabajar un modelo de autocuidado con personas migrantes. No son salvadoreñas, son de otro país y va a ser bien complicado. Y una de las cosas que yo le decía a esta persona que nos está contratando es, ¿cómo podemos llevar un modelo de autocuidado en una población mixta? Porque los modelos de autocuidado para niñez, para juventudes y para personas adultas tienen que ser correspondientes en cada etapa. Sí, pueden haber elementos comunes, pero cada población, acorde a su edad, necesita un modelo de atención distinto. Y recordé, ¿verdad?, que somos extremos en la sociedad. Por un lado, no tenemos un modelo para las personas adultas mayores y por otro lado, todo está centrado en la primera infancia. Y lo que está en medio. Desde la pubertad hasta el inicio de la etapa reproductiva, ¿qué pasa con estas personas? ¿No merecen una atención o un modelo acorde a su edad? ¿Hay que seguir replicando el modelo de primera infancia? Donde la niña, el niño, el niñe
no nos puede decir ni siquiera ni con señas cómo se siente, ¿no? Entonces, yo creo que nos hace falta mucho en una sociedad como la nuestra para ofrecer todo esto que el Evangelio maravillosamente nos está ofreciendo, ¿no? Creo que no hemos sido capaces de ofrecer en abundancia estabilidad de ningún tipo a las juventudes y a las adolescencias. Y creo que también acá en Magdala tenemos que agarrar la parte que nos corresponde, ¿verdad? ¿Qué modelo de iglesia somos? ¿Y qué estamos ofreciendo para esta población en particular? Los diseños de iglesia que yo conozco siempre están pensados en que la atención que se le da a las personas jóvenes tiene que ser como tipo scout, ¿no? Ay, perdón para los que vienen de ese espacio. Yo vengo de un espacio scout y fue porque era una niña tan hiperactiva que tenía que sacar mi energía de alguna manera, ¿verdad? Y allí me iban a tener controlada. Y que en los grupos juveniles iba a estar protegida por Dios, porque como Dios iba a transformar mi vida, entonces yo no iba a andar pensando ni en sexo, ni en masturbarme, ni en los bichos, ¿verdad? Andaba como con 4 bichos al mismo tiempo. Y amando a una mujer en secreto, más rica todavía. Entonces, como que por obra y gracia del Espíritu Santo iba a haber transformación, ¿no? Y cada vez que yo quería contarle a mi sacerdote sobre todas estas dudas que nos acechan cuando estamos en esa etapa, ¿verdad? Lo que me hacían era, tenés que rezar el Padre Nuestro y 10 Aves Marías. Como que con eso se iba a despejar las dudas, ¿no? Porque tampoco nos enseñan cómo hacer el discernimiento, ni cómo tener esa conversación con la divinidad interna que está en uno. Y entonces allí fue cuando la comunidad Satyasai, cuando el hinduismo se convirtió en una opción para mí. Porque si las respuestas no estaban afuera, las respuestas tenían que venir de adentro. Y aunque no me lo crean, ¿verdad? Porque ahí está mi diario para recordármelo, la primera pregunta que yo me hice es, ¿será que la divinidad interna mía es adulta? Y yo creo que yo solita me di la paja que sí, ¿verdad? Que como era un alma encarnada, con muchas vidas pasadas, yo era una vieja en el cuerpo de una niña. Y hoy digo, me di una gran pajeada, ¿verdad? Una gran masturbada mental. ¿Eso me salvó? Sí, me salvó. ¿Eso tiene costos nocivos en la adulta que ahora soy? Sí. Porque me obligué a no seguir siendo niña. Porque no viví mi etapa como tenía que haberla vivido. Y mi compromiso es, este es el compromiso personal de la Nubia, ¿verdad? Solo para que lo pongamos en remojo en Magdala, es que ninguna otra persona no adulta deba pasar por eso, sola. Gracias, Magdalena. Como nace la flor más bella, muy lentamente en la oscuridad. Hoy renace de nuevo la iglesia toda engalanada de fraternidad.